Dicen que es el viernes, el mejor día de la semana, amigos queridos. Día viernes 14 de enero, vean cómo corre el tiempo. Dianita, ¿Cómo está, Robert? Amigos televidentes, muy buenos días. Así es, ya estamos mitad de mes. Mire cómo avanza el 2022, así es. Y pues vamos en esta carrera de la vida junto a ustedes, por supuesto, compartiendo toda la información que se ha generado durante las últimas horas en nuestro país y el mundo. Usted le ha dicho carrera de la vida, ¿no? Así mismo es, así que esperemos que los que están amaneciendo lo hagan de buena forma, con buena energía, con buen ánimo, para que el fin de semana que está ya muy próximo se viva plenamente, se disfrute. Claro que sí. Y ese clima, ¿qué estará el día de hoy? ¿No vio esa tormenta en ayer la noche? en la noche, con truenos. Truenos, rayos, se fue la luz a algunos puntos, en fin. 7 grados centígrados, se amanece el distrito metropolitano. Hay algunas lluvias dispersas a esta hora en algunos puntos de la ciudad. Tendremos algo de sol hasta las 8 o 9 de la mañana, pero las lluvias estarán presentes, inclusive con tormentas a lo largo del día. Así que así estará el distrito metropolitano en Quito. Guayaquil, en cambio, 24 grados centígrados, será un día de 27 grados, con algo de lluvias, con sol en la mañana, lluvias en la tarde, sol también, o sea, de todo un poco tendremos en Guayaquil. En Cuenca 6 grados centígrados, 11 grados, temperatura baja en Cuenca, y se mantendrán las lluvias a lo largo del día. En Manta 23, día de 28, con lluvias también, lluvias presentes, pero el sol estará ya desde las 16 horas. En Ambato 10 grados centígrados, allá en el centro del país. Hoy será un día de 20 grados, con sol en la mañana, lluvias y tormentas a la tarde. Así está también la zona de la Sierra Centro en nuestro Ecuador. Así pues, algunas ciudades, en lo que se refiere a la revisión rápida que todos los días hacemos con los pronósticos del tiempo. Claro que sí, y recuerde la restricción vehicular, 9 y 0. A las 6 de la mañana pues arranca esta restricción, así que usted tome pues las medidas correspondientes, tome el transporte público para que pues evite las sanciones si usted infringe la normativa. Correspondiente, los accidentes no paran en el país y eso es producto muchas veces de la impericia de la gente, ¿no? Se lo ha dicho, en efecto, y arrancamos justamente con esto, porque una persona resultó herida en un accidente de tránsito en la autopista Narcisa de Jesús, al norte de Guayaquil. Uno de los choferes involucrados pues huyó de la escena, como últimamente es habitual esto, ¿no? Sí, veamos qué sucedió en este caso. Fueron 2 vehículos los accidentados en la vía Terminal Terrestre Pascuales, en el norte de Guayaquil. Según lo que expresan algunos de los testigos, una mala maniobra ocasionó que uno de los automotores impactara contra un poste. El carro venía, chocó allá en el poste que está al verde y dio vuelta, chocó acá y cayó. Y fue aplastando el auto que está allá al fondo. ¿Impactó allá? Ajá. Sí, el señor de acá. Elementos de la OIAT y la ATM se hicieron presentes. El susto fue grande debido al estruendo que se escuchó. Y verificamos y fuimos a ver nada más y tratamos de ayudar nomás. ¿Cuántas personas estaban ahí heridas? Solamente uno nomás alcanzamos a ver que estaba ahí nada más. Personal médico llegó hasta el punto para ayudar a las personas heridas. Uno de los conductores huyó de la escena. La tipología es un estrellamiento, son varios estrellamientos contra una palmera, contra el poste. En las circunstancias el vehículo, la furgoneta se volca y así mismo impacta contra otro auto. ¿Invasión de carril también hay? Existe nada más, no es la invasión de carril, lo que existe es la maniobra. Que se van a apoyar en las cámaras de seguridad que hay en la zona para de ahí determinar sanciones a los responsables de este accidente, informó Julio César Saona. Y es que claro, durante las 2 primeras semanas de este año 2022 ya se registran más de 100 accidentes de tránsito. ¿Cuál es la principal causa de estos siniestros? Lo que venimos hablando, excesos de velocidad. La Agencia Metropolitana de Tránsito realiza operativos de control en la ruta rápida que tiene la ciudad de Quito, donde muchos piensan que es una autopista de excesos de velocidades. Veamos. Varios factores inciden en el incremento de accidentes de tránsito en Quito. El irrespeto a las señales de tránsito, el consumo de alcohol, las calzadas mojadas por la inclemencia climática y en especial el exceso de velocidad. Esta causa solo en la Ruta Viva ha dejado un centenar de infracciones registradas durante las primeras semanas del año. En el mes se registran de 25
a 33 citaciones realizadas por exceder los límites de velocidad fuera del rango moderado y por exceder los límites de velocidad dentro del rango moderado 3.000 a 4.000 citaciones diarias, mensuales. Como consecuencia existen cifras alarmantes de accidentes de tránsito que superan los reportes de años pasados. Se han registrado aproximadamente 102 accidentes de tránsito en lo que vamos desde el 1 de enero hasta el 11 de enero de este año. Esto pese a los operativos constantes en donde se evidencia la falta de respeto a la autoridad. Al ver los controles, algunos conductores aceleran, poniendo en riesgo a toda la comunidad. Pese a ello, la mayoría de ciudadanos asegura estar conformes con la vigilancia. Muy perfecto sobre igual la delincuencia, de que hayan personas que circulen igual sin documentos. Es muy bueno, muy bueno. Se parece muy bien que estén haciendo eso porque por seguridad de las personas mismas. Para la seguridad nuestra misma. En un solo operativo efectuado en la Ruta Viva desde las 6 hasta las 8 de la mañana, se contabilizaron 15 sancionados, en su mayoría por no portar la licencia de conducir. Informó Sofía Vintimilla. Y en la ciudad de Ibarra, esto es en el sur de la ciudad de Quito, 2 hombres que contaban con antecedentes penales fueron variados. Según el reporte policial, los fallecidos hace 3 meses apenas recuperaron la libertad. A las 20:30, el ruido de las balas alarmó a los vecinos del barrio 2 de febrero. Transeúntes que estaban por el sector comentaron que los fallecidos eran perseguidos por un vehículo del cual les disparaban. En la huida intentaron tomar una calle alterna, pero el conductor no logró controlar el auto y chocó contra una vivienda. Y fue el fin para el chofer y pasajero. Habían sido abordados por 3 sujetos, preliminarmente de nacionalidad ecuatoriana, afroecuatorianos, quienes descierran aproximadamente en la calle Paulina Hernández, y en este sector ellos proceden a dispararles. Malheridos quedaron al interior del vehículo. Los curiosos intentaron ayudar, pero al ver que las cosas estaban graves, lo que hicieron es llamar a las entidades pertinentes. En primera instancia llegaron paramédicos del cuerpo de bomberos, quienes confirmaron que las 2 personas tenían varios impactos de bala y que los signos vitales eran nulos. Entre las primeras indagaciones mueren al instante, producto de esta balacera. Policía Preventiva acordonó el sitio del crimen. Agentes de la Dinastía de Criminalística levantaron los indicios balísticos. De las verificaciones en el sitio, las víctimas, ambos con antecedentes, no portaban armas de fuego. No les fue posible repeler el ataque criminal. En los primeros indicios balísticos solamente tenemos arma de 9 milímetros, arma corta, no tenemos armas largas por el momento en algún tipo de indicio balístico. Según el comandante del distrito Quitumbe, coronel Joan Luna, se trataría de un problema entre el crimen organizado. Uno de los fallecidos presuntamente sería miembro importante de una banda delictiva. Presumiblemente obedece a un tema de delincuencia organizada, por cuanto los 2 sujetos hoy fallecidos habían salido hace pocos días de la cárcel de Ibarra. Los vecinos prefirieron no decir nada de lo que vieron, pero el rostro de los baleados no les era conocido. Al parecer, no eran del sector. Quién sabe, estaban de paso, sin imaginarse que el fantasma de la muerte les vigilaba de cerca y con el dedo en el gatillo. En Quito informó Iván Casamen. Y en la provincia de El Oro, un ciudadano haitiano fue asesinado en el límite entre Ecuador y Perú. Según testigos, el extranjero intentaba pasar la frontera en compañía de otras personas cuando fue disparado. Tirado sobre un camino de segundo orden, quedó el cuerpo sin vida de un ciudadano de nacionalidad haitiana, quien junto a un grupo de amigos intentaban cruzar la frontera entre Ecuador y Perú, pero fueron interceptados por hombres armados a bordo de motos. Esto, lo que ha sucedido, este hecho lamentable, esta muerte, no ha sido aquí por nuestra propiedad, ha sido por la compuerta. Por la compuerta ha sido, esa ya no es nuestra propiedad, no podemos hacer nada. Pero lo que es aquí, jamás ha pasado eso. Según moradores del sector La Isla, jurisdicción del cantón Arenillas, quienes escucharon varios disparos, presumen que el inmigrante opuso resistencia al asalto, por lo que fue disparado. Nosotros estábamos trabajando, escuchamos disparos, cuando salimos ya ellos iban, no se sabe si serán peruanos o ecuatorianos, no se sabe. Denunciaron que desde que se cerró el puente internacional debido a la pandemia, aumentaron los delitos por el control de los pasos clandestinos y el tránsito de inmigrantes que van a otros países. Alegan que ya no existe presencia policial ni militar. A veces venían, por ejemplo, venezolanos robados, haitianos robados del Perú. ¿Uno qué hace? Darle los primeros auxilios. A veces me ha tocado llamar a inmigración, a veces me ha tocado llevar a los militares que están en un grupo que les han robado y se los han llevado.
¿Qué hacemos nosotros? Imagínense, con gente armada, vienen gente de otro lado a hacer de la suya. Por eso necesitamos presencia de las Fuerzas Armadas y de los comandantes de policía que hagan presencia, porque para eso les paga el gobierno y el pueblo ecuatoriano. Con la muerte del ciudadano extranjero ya suman 12 muertes violentas en lo que va del año en la provincia de El Oro, informó Richard Ceballos. En Puerto Viejo, allá en la provincia de Manabí, asesinaron a un hombre conocido como alias Sobi. El ahora occiso registró antecedentes penales de tenencia de droga. Le contamos. 2 disparos certeros, uno de ellos en la parte posterior del cuello, acabaron con la vida de Jonathan R., alias Sobi, de 25 años. Su verdugo lo estaba esperando cerca de su vivienda ubicada en la parte alta de la ciudadela Briones, en Puerto Viejo, provincia de Manabí. 3 indicios balísticos, 2 de un arma 9 milímetros y una de un arma 38. Sus familiares lo trasladaron en una motocicleta hasta un hospital, donde los médicos de turno confirmaron su muerte. La persona fallecida tiene 2 antecedentes por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Y precisamente lo que habría motivado el asesinato serían desacuerdos referentes al expendio de droga. Incluso los agentes policiales lograron determinar la posible identidad del victimario. Se trataría de un vecino del occiso que aún no logra ser ubicado. Este es el caso número 12 de muerte violenta en Manabí, en apenas 13 días del 2022. Informó Celeste Dueñas. Y en el sector Cerro Las Cabras del Cantón Durán se registró una balacera. Este hecho se habría originado por un conflicto entre las organizaciones delictivas que operan en la zona. No se reportaron víctimas, pero se detuvo a 2 presuntos implicados, uno de ellos menor de edad. Una balacera, botaron siquiera unos 100 tiros, están disparando con fusiles. Momentos de terror vivieron moradores del Cerro Las Cabras en Durán al reportarse una balacera. De la parte de acá miraban unas personas sospechosas que estaban mirando el cerro, entonces ahí comenzó la balacera. Cuando ya se ve gente que están merodeando el cerro. Y hay mucha delincuencia y la buena banda que hay aquí. De ambos lados, banda a un lado, banda por otro lado. Y los ciudadanos inocentes en medio de lo que parecía una película de acción. Rápidamente se movilizó la policía de ese cantón. Tras una minuciosa búsqueda, lograron capturar a 2 involucrados. El uno que responde a los nombres de Ronnie M., de 33 años, quien tiene un antecedente por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, y el menor de edad, Jorge F., de 16 años, quien sería la persona que realizó los disparos hacia el sector del Cerro Las Cabras. Asimismo, hallaron indicios como chompas reflectivas antiguas de la policía y una gorra, que eran utilizadas por la banda delictiva. Además, armamento de grueso calibre. En una parte de la ladera, un fusil M85 calibre 5.56, 13 cartuchos calibre 5.56, 11 cartuchos calibre 38 milímetros, 27 cartuchos calibre 9 milímetros, una alimentadora para 30 proyectiles. Sin dar mayores detalles, indicaron que se trataría de un conflicto entre organizaciones delictivas, pero todo está bajo investigación. Sí, ya hemos logrado articular ciertas acciones operativas e investigativas en esa zona para precautelar que no se vuelva a dar este tipo de incidentes en ese sector de la ciudad. Informó Adriana Peralta. Muy bien, 5:58 de la mañana, nos están abriendo el ojo, mandarles un abrazo del caso, viernes, póngale ganas, energía, optimismo y hacer todo lo demás. Claro que sí, con mucha energía y entusiasmo, por supuesto, para recibir este nuevo día. Ya en un minuto arranca la restricción vehicular en el Distrito Metropolitano de Quito, así que usted, por favor, cumpla con la normativa. Recuerde, 9 y 0 son las placas que no podrán circular el día de hoy, desde las 6 de la mañana hasta las 9:30. Hay un muy buen plan de fin de semana. ¿Usted qué va a hacer? Estaré en casa, descansando un poco. Yo les invito a que se vacunen. Es un muy buen plan de fin de semana. Vayan y vacúnense. Es un buen plan. ¿Cuántas críticas ha recibido uno de los tenistas más queridos en el mundo, ¿no? Y reconocidos, por supuesto. Y ahora, pues, la gente dice,
No, todavía no creo, dice, no creo. Del famoso Donovich. Claro. Pero pasa que es lo que hablamos, o sea, a ver, las personas tienen el libre derecho a pensar y creer lo que quieren. Si no quiere vacunarse, está bien, pero mire todos los líos que tiene alrededor, ¿no? ¿Cuánta gente ha logrado salir de hospitalización, de UCI, justamente porque se ha vacunado? Pues ahí están los resultados y la efectividad de ello. Pero cada quien tiene la opción de vivir la vida como quiere vivirlo. Lo que sucede es que cada país tiene normas y reglas en las cuales tenemos que aprender a vivir con esas normas y reglas. Claro, ahí hay algo, una analogía que le voy a decir. O sea, uno dice, el libre tránsito es un derecho universal de todos. Pero no quiere decir que por eso yo voy a entrar a un país sin una visa cuando se exige. Entonces hay reglas que usted justamente lo menciona. Pero también es importante decir, sí, usted tiene el derecho a no vacunarse, pero si usted no se vacuna puede contagiar a su vecino, a su compañero de trabajo. Afectando el resto. Ahí está el problema, ahí está el problema. Bueno, arrancamos ya con las noticias de lo que está sucediendo en nuestro país. Vean ustedes, desde este lunes 17 de enero los centros educativos podrán continuar con sus planes de clases presenciales voluntarias. Y con aforo, ¿sabe qué? Controlados, que eso está muy bien. Bueno, veamos. Tras el análisis de la situación epidemiológica actual del COE nacional y cantonal, la ministra de Educación María Brown hizo el anuncio. El plan de retorno progresivo a la presencialidad de manera voluntaria a partir del 17 de enero. En escuelas y colegios en cada nivel educativo hayan alcanzado o superado el 85% de la población vacunada con esquema completo, es decir, la población estudiantil y de docentes. Recobramos pues ese aforo de 2.25 metros cuadrados de área por persona. La ministra de Salud, Jimena Garzón, admite que la variante Omicron rompió los esquemas previstos para la inmunidad comunitaria y es que se registra un alza considerable en estos días de enero. Posiblemente al final de esta semana vamos a aumentar y vamos a terminar con más de 20.000 casos. Entre tanto, las cifras de contagios en Guayaquil. 600 confirmados a diario y subimos de la semana pasada esta de 5 a 10 muertos por día. 10 muertos por día. Que la vacuna protege 7 veces más de una persona no vacunada. Pese a este incremento, la mortalidad no es mayor a los días más difíciles de la pandemia. En Guayaquil existiría una tasa de letalidad de 1.2 por 1.000 casos de COVID, es decir, de cada 1.000 casos de COVID, 1.2 fallecen. Si yo comparo con la semana epidemiológica 16 a nivel nacional, fallecían 43 personas de cada 1.000 casos. Entonces, si ustedes comparan 43 a 1.2, ese es el efecto de las vacunas. La alcaldesa de Guayaquil hizo una exhortación. En los cantones vecinos tienen abiertos discotecas, tienen abiertos bares, están los prostíbulos abiertos, no toman medidas en los restaurantes. Le he pedido al ingeniero Juan Zapata que desde el COE nacional se dicten medidas nacionales. La respuesta. Las decisiones que hay que tomarlas hay que hacerlos, pero necesitamos un marco normativo para eso y la mejor opción es hoy la ley de pandemia que se está tratando en la Asamblea Nacional. Depende de la Asamblea. En ese sentido sí, porque la norma actual no preveía una pandemia. Por lo tanto, hay que ser respetuosos de las competencias de los GATS. Si usted me pregunta a mí, el día de mañana yo haría una resolución del COE nacional, que es el que manda en pandemia. Estas son medidas nacionales y se aplican en los 121 cantones. No hay que esperar a la Asamblea. Las leyes se demoran. Después de los 2 debates tienen que ir al veto presidencial. Después del veto presidencial, la publicación del registro oficial. Y si hay observaciones, regresa a la Asamblea Nacional. Hasta eso ya pasó el pico, estamos en el pico del carnaval. Informó Roselena Vascones. Emergencia del triaje COVID-19 en la red de salud pública y del Seguro Social del IES continúan registrando largas filas de personas que buscan realizarse una prueba para confirmar o descartar un futuro contagio. Según las autoridades, el nivel de positividad se mantiene en altos niveles. Veamos. Mucho antes que amanezca y empiece la atención, el Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social al norte de Quito lucía así, con una larga fila de personas que buscaba una prueba COVID y atención médica. Entre ellos encontramos a Patricia Campoverde. Toda su familia tenía la sospecha de estar contagiados. Con dolor de garganta, con fiebre. Primero comencé yo. Y ya después mi otra hija, la última, y ahorita está mi hija y mi esposo ya dijo que le dolía también la garganta anoche. Y venimos a ver si es que tal vez no sea el COVID. Esta Lena Enchumbia, también con síntomas relacionados al virus, esperaba en la fila su turno.
turno. Estuvo en contacto con una persona que dio positivo y buscaba confirmar o descartar un contagio. Estoy con fiebre ya 2 días. Últimamente recién mi prima me pasó el resultado de una PCR que se hizo y le salió positivo. Entonces, como me fui de viaje con ella, por eso voy a hacerme, como ya estoy con síntomas, voy a ver qué me dicen los médicos. A Sonia Saldorriobas le practicaron una prueba rápida en su empleo. Sin embargo, ahora buscaba una PCR para confirmar el resultado. Me hicieron una prueba así rápida y me salió positivo. Dolor de cabeza, garganta, diarrea, todo eso síntomas. Un panorama que también se repite en los puntos de triaje COVID de la red pública. Así amaneció el Centro de Salud Las Casas. Tengo gripe, me duele mucho el cuerpo y la cabeza. Y dolor de garganta, tos y dolor de cabeza. Gabriela Mesa, directora distrital del Ministerio de Salud, detalla que la demanda se mantiene alta y continúa creciendo. Este es un punto que atiende en general de 90 a 120 turnos diarios. En promedio, en los otros puntos tenemos alrededor de 60 personas que acuden para el triaje respiratorio. Lamentablemente, esto se ha visto traducido en el índice de positividad de las pruebas. En el caso de cada uno de los puntos tenemos una gran cantidad de personas que resultan positivas, alrededor de un 53% a escala nacional y 38% para el caso de las pruebas PCR. Mientras la demanda de pruebas crece, la demanda para vacunas desciende en algunos centros. Así lució el Coliseo de la Universidad Central. Nos dijeron que estaba aquí vacío, entonces vinimos rápido con mi esposo para vacunarnos la 3ª dosis. Eso es importante para no contaminarles y que todos estén seguros. He recibido la 3ª, más seguridad para vivir. Lo mismo ocurrió en el Centro Deportivo Iñaquito. Pues para estar protegidos tenemos que vacunarnos, ¿no? El cuidado que por el nuevo rebrote que hay y específicamente para el cuidado de mi familia. Autoridades insisten en no bajar la guardia y acudir a vacunarse. En Quito informó Adriana Rojas. Y mucha atención, desde el 22 de enero en Quito, quienes no porten el carnet de vacunación serán impedidos de ingresar o viajar en las unidades de transporte público. El documento será revisado de manera aleatoria. Además, se mantienen las multas para quienes no usen mascarilla. Finalmente se definió este jueves qué pasará con el carnet de vacunación en el transporte público, escolar e institucional del Distrito Metropolitano de Quito. Este será obligatorio o no para ir en los buses. La autoridad responde. En primer lugar, se establece la obligatoriedad de controlar de manera aleatoria la portabilidad del certificado carnet de vacunación actualizado. Así es, serán los controles de manera aleatoria en puntos estratégicos. Es importante precisar que no habrá sanción para la persona que no porte el carnet. Será entonces la socialización de la medida durante 8 días y desde el 22 de enero se aplicarán ciertas restricciones que usted deberá cumplir. Se le va a pedir al ciudadano, una vez pasados estos 8 días de concientización, que por favor abandone la unidad o baje de la unidad, en este caso por no contar o no cumplir con esta norma, y él o este ciudadano obviamente va a tener la opción de utilizar otros tipos de transportes. Ahora que es importante señalar que sí habrá sanciones para quienes en el interior de la unidad no utilicen la mascarilla. Multas del 25% del salario básico unificado. Es decir, $106. En el caso de las operadoras, de incumplir con las normas de bioseguridad, pueden incurrir incluso en una sanción de hasta 4 salarios básicos unificados. Del mantener las ventanas abiertas o, en caso de que las ventanas lo puedan hacer, algún otro sistema de ventilación como claraboyas o escotillas. También el tema de aforo. Se trabajará con la AMC y AMT para definir los sectores estratégicos y de acuerdo a eso se dispondrá el personal para el control necesario. Informó Marilyn Carmilla. En 2 jornadas, la ministra de Salud, Jimena Garzón, recorrió hospitales de Ventanas y Quevedo, también Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. La secretaria de Estado hizo un llamado de atención, anunció inversión y dio a conocer que el porcentaje de vacunación con las 2 dosis está en el 65% en esa provincia. En Quevedo, la ministra de Salud, Jimena Garzón, anunció que se invertirá un aproximado de $6 millones para mejorar su respuesta hospitalaria. Esto luego de recorrer las instalaciones. En Ventanas hizo un llamado de atención al personal,
e incluso dio plazos para el cumplimiento de las observaciones realizadas. Poco a poco, hasta final de mes, nosotros tendremos el 75% de abastecimiento en todas las unidades del Ministerio de Salud Pública y además de eso, hasta febrero, pues esperamos llegar alrededor del 90-95% de abastecimiento. En Babahoyo, la ministra reconoció que el equipo de rayos X está fuera de servicio. Estamos gestionando desde nivel central para apoyar a la reparación de un rayos X que tienen portátil y que se le dé el mantenimiento a la máquina fija de rayos X. Entonces esperamos pronto también tener eso operativo. En el tema del COVID-19, la funcionaria indicó que la cifra de vacunados en Los Ríos con 2 dosis llega apenas al 65%. Seguirán aumentando los pacientes de UCI de hospitalización durante esta semana hasta aproximadamente el domingo. Esperamos que para la próxima semana ya se estabilicen y empiecen a bajar la cantidad de ocupación. La visita de la ministra Garzón se da meses después de que el vicepresidente Alfredo Borrero hiciera lo propio. Él también hizo llamados de atención e incluso manifestó: los hospitales están cayéndose. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Es día viernes 14 de enero y el pico y placa, esta medida que rige en la ciudad de Quito, hoy día entre las 6 de la mañana y 9:30 y 16 a 21 horas tiene restricción para los usuarios de autos y motos que tengan terminaciones entre 9 y 0. Y mucha atención, más adelante denuncias y quejas por altos intereses de créditos educativos estatales. Al regresar les contaremos los detalles de esta y otras noticias. Volvemos. 6:17 de la mañana, hay que mandarles un abrazo a los que están ya en plena actividad. Noticias de la comunidad, pantalla dividida. Adriana Rojas y Sofía Intimilla están en diferentes puntos de nuestro Quito, de nuestro distrito metropolitano. De hecho, lo estamos viendo. Vamos primero con Adriana Rojas, se encuentra en la estación de El Recreo, en el trolebús. Ahí se está conversando, se está hablando, solicitando, con la famosa frase que nos dejaron por 15 años, la socialización de las cosas. Esto es del pedido del carnet de vacunación de transporte público. Así que, adelante Adriana, cuéntenos qué dice la gente y cómo están hablando. Roberto, amigos televidentes, muy buenos días. Serán 8 días de socialización con la ciudadanía en el transporte público metropolitano para dar a conocer que será obligatorio el carnet de vacunación para poder hacer uso del servicio del transporte público. En este momento se está haciendo un perifoneo, también el personal de la estación del Recreo está precisamente socializando con cada uno de los ciudadanos esta nueva medida que ha resuelto el día de ayer la Secretaría de Movilidad, por supuesto, alineándose ya a lo dispuesto por el COE Nacional y la Agencia Nacional de Tránsito, que recordemos a partir del 12 de enero también se está solicitando el carnet obligatorio en el transporte interprovincial. Vamos a conversar con la representante de la Agencia Metropolitana de Control, que nos va a contar un poco más de la actividad que se está realizando hoy para que la ciudadanía conozca de la obligatoriedad del carnet. Buenos días. Buenos días. En realidad, como Agencia Metropolitana de Control, el día de hoy nos encontramos socializando con el pueblo quiteño acerca de la portabilidad de su carnet de vacunas, sin dejar de lado las medidas de bioseguridad y recordándoles que existe normativamente una sanción para el mal uso o no uso de la mascarilla, que es un valor del 25% de un salario básico, es decir, $100. ¿Cuándo ya será obligatorio el carnet? ¿Cuándo la ciudadanía deberá presentar al ingreso de cada una de las estaciones su carnet? Bueno, desde el día de hoy estamos iniciando con esta campaña de socialización. Más o menos una semana la tendremos como socialización hacia el pueblo quiteño para que tengan esta portabilidad. ¿Qué va a pasar a aquel ciudadano que no porte su carnet cuando ya termine esta campaña? Una de las consecuencias en realidad es no poder usar el sistema público de transporte, que recordemos que es un sistema articulado que cubre toda la ciudad de Quito. El día de ayer también se había anunciado en la rueda de prensa de la Secretaría de Movilidad que existirá otro tipo de sanciones. ¿Se ha contemplado alguna sanción económica por no portar el carnet? En realidad todavía nos encontramos en mesas de trabajo, las cuales ya se les dirá oportunamente cuál va a ser la sanción. Importante también recalcar que se está haciendo operativos de control de las medidas de bioseguridad y también del aforo del 75% de cada una de las unidades. Sí, en realidad, las unidades de transporte tienen autorizado el 75% de aforo. Recordarles a la ciudadanía que esto es obligatorio y recordarles a la vez de que el malestar
siempre será una de las aristas que tenemos que contemplarlas. Muchísimas gracias. Vamos a conversar también con la ciudadanía a ver qué opina acerca de esta medida que se solicitará en 8 días. Muy buenos días, señora. ¿Qué opina usted de que en 8 días se solicitará el carnet obligatorio para subir al transporte público? Está bien para todos. ¿Usted ya cuenta con su carnet, con sus vacunas? Sí, ya tengo 2, pero falta el 1. Muchísimas gracias, señora. Así es. Caballero, ¿qué opina acerca de que en 8 días se solicitará obligatorio el carnet para ingresar al transporte? Me parece bien para saber si todas las personas están vacunadas cumpliendo con la obligación de la vacuna, ¿no? Para protegerlos. ¿En su caso cuenta ya con su carnet? Sí, claro. Muchísimas gracias, caballero. Así es. La mayoría de ciudadanos califica esta medida como muy oportuna e importante, sobre todo en este momento en que lamentablemente los contagios se han incrementado desmesuradamente. Así que recordar a la ciudadanía que a partir de 8 días se solicitará obligatorio el carnet en el transporte público metropolitano. En el caso de no portar su carnet, lamentablemente no podrá hacer uso del servicio. Así que, Robert, con esta información regresamos a estudios. Haciendo cumplir la normativa, gracias a Adriana Rojas. Vamos ahora con Sofía Vintimilla, está en la Marín. Allá hay operativos de control del aforo y justamente las medidas de bioseguridad que se tiene que tener con el transporte público. Sofía, adelante, buenos días. Roberto, amigos, que tengan un buen día. Bueno, aquí en el Peñón de la Marín es uno de los centros del Distrito Metropolitano de Quito, donde mayor unidades de buses se concentran en este punto. Ustedes ven a mis espaldas como la Agencia Metropolitana de Tránsito inició ya estos operativos de control y cabe destacar también que trabajarán de manera coordinada con la Agencia Metropolitana de Control también para verificar el cumplimiento del carnet de vacunación, que como le había dicho Adriana, durante estos 8 días es su proceso de socialización. Sin embargo, luego será sancionado quien no porte este documento. Vamos a subir entonces a la unidad con los agentes y vamos a escuchar un poco lo que les dicen, porque aquí también se socializa a la comunidad y les comentan cuáles son los parámetros que deben cumplir. Señor, muy buenos días. ¿Qué tipo de lineamiento le da a la comunidad? Que se cuiden mucho y que todos tengan su carnet de vacunación y pues todas las vacunas. En el caso de que aquí haya, por ejemplo, estuviera repleto el bus y lleno de pasajeros, ¿cómo hacen ustedes para que el aforo del 75% sí se cumpla? Se les hace bajar a los señores pasajeros y se les devuelve el pasaje para que venga otra unidad y que se les lleve a las personas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, eso es lo que sucede en cada una de las unidades a esta hora y también, por supuesto, con los conductores se socializa todo este trabajo. Van a pasar ya a la comunidad. Ustedes ven que portan la mascarilla. A veces es un poco complicado e incómodo el traslado en buses, sobre todo cuando es estrecho y a veces no se cumple eso de colocarse en nariz y boca la mascarilla. Sin embargo, ahí sí un exhorto a la comunidad para que esto se cumpla de manera adecuada. Vamos a hablar entonces con la directora de operaciones encargada del Distrito Metropolitano y de la Agencia Metropolitana de Tránsito para que nos amplíe la información y conocer cuál es el trabajo que van a realizar, cómo se va a dar este operativo. Muy buenos días. Muy buenos días. Coménteme, por favor, cuántos agentes están trabajando hasta el momento. Y esto del aforo es interesante. Ustedes se suben, verifican en la unidad del aforo. Sin embargo, me decían que no en todos los casos se puede bajar a los pasajeros y decirles que por favor utilicen otra unidad. ¿Cómo es ese proceso cuando se incumple el aforo? Buenos días. Nosotros estamos ahorita aproximadamente con 6 agentes de tránsito en el control de aforo. Ahorita nos encontramos en un periodo de socialización, como indicó ayer en la rueda de prensa la Secretaría de Movilidad. Es un poco complejo decirle a la persona que se baje del bus, puesto que es un derecho del ciudadano que use el transporte público. Por eso ahorita en este periodo de socialización le estamos recordando a la ciudadanía que debe usar su carnet, que debe portar su certificado o en este caso cualquiera de los dos. Bueno, eso para el certificado de vacunación, pero el tema del aforo es distinto. Ahí, como usted bien lo dice, ¿no? Entonces no se puede, ustedes no tienen competencia de decirle al usuario que se baje, pero supongo que sí pueden sancionar a la cooperativa que también está permitiendo que suban más de la cuenta a los pasajeros. Bueno, en el control de aforo, nosotros como agencia metropolitana verificamos en base a la matrícula. Al momento está establecido el 75% de aforo en las unidades de transporte público.
Cuando estos incumplen, la Agencia Metropolitana de Tránsito remite un informe a la Secretaría de Movilidad para que ellos, como ente competente, tomen las acciones correspondientes. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y aquí hay una gran cantidad de pasajeros ya esperando las distintas unidades de transporte. Señor, muy buenos días. ¿Usted cuenta con su carnet de vacunación listo? Sí. Con las 2 dosis. Con las 2 dosis, pero el carnet tengo solo anotada la segunda dosis, nada más porque la primera dosis no nos dieron el carnet. Ajá. Y ahora, cuando usted ve, por ejemplo, un bus que está bastante lleno, ¿se sube o prefiere más bien esperar? Por eso para acá, por eso no utilizo los buses del municipio, porque van siempre con aglomeración de gente. Por eso espero coger el bus que va menos gente. Muy amable, muchas gracias por su testimonio. Bueno, aquí ven cómo van a subir. Es una unidad que en estos momentos está totalmente vacía y vamos a ver cómo la Agencia Metropolitana a esta hora va a controlar el aforo y va a evitar que haya en exceso de pasajeros. Esto estamos haciéndolo reiterativo, puesto que antes de estar con ustedes aquí en este enlace hemos visto varias unidades de este tipo que estaban totalmente repletas y por supuesto pasaron ahí, y eso también es un foco de contagio. No solamente se debe solicitar el carnet de vacunación a mi criterio, sino también evitar el exceso de pasajeros para que así sea mucho más llevadero el tema. No todos los buses se abre, incluso las ventanas por la inclemencia climática de esta hora, así que eso también hay que tenerlo en cuenta y como ciudadanos también colaborar. Si una unidad ustedes ven que ya cumple el aforo permitido, esperar un poco con la otra unidad, y muchos me dirán, pero ya tengo que ir a trabajar. Lastimosamente será una responsabilidad de nosotros levantarse más temprano y venir más temprano para evitar que tengamos que por el apremio o por estar apresurados por ir a nuestros trabajos tener que subir en unidades que no cuentan con las condiciones en esta época de pandemia. Esa es la información. Recuerden, por favor, 8 días de socialización y desde la siguiente semana ya habrán sanciones, al menos para los conductores, y vamos a ver qué establece la Agencia Metropolitana de Control en el caso de que la ciudadanía utilice los buses y no porte el certificado de vacunación. Esa es la información hasta el momento. Ustedes continúan con más. Este es el país de hablar y de avisar. Ya les aviso, en 8 días no les vamos a multar, pasan 8 días. Es que vamos a seguir conversando. Le pregunta Sofía a la agente de tránsito, ¿y el aforo? Sí, levantamos un informe y le mandamos al otro para que dé viendo. Entonces ahí, por eso pasa lo que pasa. El país de la tramitología. No hay nada que hacer. Gracias, Sofía Intimilla. Así Quito, hoy día, viernes. Y ahora les contamos que son más de 6.800 estudiantes que están en etapa de coactiva tras no poder cancelar las cuotas del crédito educativo que años atrás obtuvieron justamente con el Estado. Muchos de ellos denuncian los altos intereses por mora y las nulas condiciones de refinanciación de sus deudas. Lo que en un principio parecía un sueño hecho realidad se convirtió en una pesadilla que está lejos de acabar. Así relatan varios estudiantes del difícil camino que han transitado estos últimos años, luego de acceder a un crédito educativo que en su momento fue la única opción. María Belén es una joven que tiene actualmente una deuda con el Estado que adquirió para pagar una maestría. Gestioné a través de la plataforma cuando se realizaba la precalificación para la autorización del crédito, en el cual yo hice un simulador de una cuota más o menos aproximadamente de $300 a ser pagados en 4 años. Me sorprendió porque yo llego a la notaría y me entregan una tabla de amortización a 12 años, por lo cual inicialmente yo no solicité a ese tiempo. Carla es otro caso quien denuncia el alto porcentaje de intereses para este tipo de créditos. Sigue con una tasa de 4%. Y actualmente está en el 10%. Y aunque las cláusulas con el entonces Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, IESE, estaban estipuladas, no se imaginaron que con la pandemia perdería su trabajo y así las posibilidades de continuar con los pagos. Personas que ya se encuentran en coactiva y son más de 1.000 participantes. Corroboramos esta información con la CENESID y comentan que desde el año 2007 al 2016 se registraron 137.000 beneficiarios de créditos educativos. De este total, un porcentaje tiene deuda en etapa de coactiva. Un porcentaje inferior al 5% ha tenido estos problemas de pago y estas situaciones han decantado en el inicio de un proceso coactivo. Es decir, al menos 6.800 estudiantes
estudiantes que mantienen deudas con sanciones administrativas, como es el caso de Colón, un joven periodista quien perdió su trabajo y al no poder cumplir con los pagos se ve sofocado con intereses que no paran de aumentar. Sí, yo debía 14.000, cuando yo fui a hablar, y a lo que vuelvo a revisar, ya debía 15.000. En costos judiciales y honorarios proyectados se llama. No me importa el aspecto que me perjudiquen a mí, yo no quiero que perjudiquen a mi papá porque él es garante, aparte jubilado. Lo que yo puedo hacer es pagar la totalidad del préstamo y ahí se cancela, pero que un preabono o una precancelación no lo puedo hacer y no se puede refinanciar, es decir, me ataron a 12 años. Coinciden en que no desconocen la deuda ni las responsabilidades que asumieron con la entidad bancaria. Sin embargo, piden flexibilidad y opciones de refinanciamiento que sí los beneficien, informó Caterine Aguirre. Y con respecto a ese tema, la Asamblea Nacional aprobó las reformas que regulan el refinanciamiento y facilidades de pago para los créditos educativos, becas y ayudas económicas. Con la normativa, 9.200 becarios del país podrán acogerse a un plan de pagos por convenios desde 18 meses hasta 20 años. Con 116 votos a favor, la Asamblea Nacional ratificó las reformas al Código de Ingenios, que busca regular el refinanciamiento y las facilidades de pago en becas, créditos educativos y ayudas económicas para 9.200 deudores en una cartera que bordearía los 64 millones de dólares. Vamos a establecer con esta ley condiciones que permitan liquidar los contratos de becas que mantienen abiertos por varios años en Cenecid y que se centran en aspectos burocráticos y no en el cumplimiento del objeto del contrato, que es la obtención del título financiado con la beca. El asambleísta César Ron expresó que el objetivo de la ley busca generar facilidades de liquidación de la deuda bajo un régimen especial que permita a los estudiantes acceder a convenios de pago y así combatir las graves sanciones de inhabilidades financieras por el incumplimiento de la misma. Esta Asamblea Nacional tiene que hacerse eco a esta situación dura, difícil de nuestros jóvenes y ayudarlos, apoyarlos. Manuel Medina, presidente de la Comisión de Educación, explicó que en la normativa se establece una tabla de facilidades de pago que permitan liquidar los contratos actuales. Es así que los estudiantes que mantengan créditos de $0 a $2.000, el convenio de pago será hasta en 18 meses, de $2.001 a $5.000 hasta en 27 meses, de $5.001 a $10.000 en 3 años y de $10.001 a $20.000 hasta en 4 años y medio. También permite combatir las graves sanciones e inhabilidades generadas por el incumplimiento de pago de créditos educativos, becas y ayudas económicas. A su vez, según la normativa, ahora los estudiantes necesitarán únicamente su título debidamente registrado en el Cenecid que demuestre el cumplimiento del objetivo del crédito para comenzar el proceso de liquidación del mismo. Y aplicará tanto para aquellos créditos que se otorgaron antes de la fecha de promulgación de la normativa como para los que entren a regir a partir de la misma. El pronunciamiento del legislativo será enviado al registro oficial para su publicación y entrada en vigencia de manera inmediata. Informó Mauricio Sánchez. Y para junio de este año, el Metro de Quito podría contar con una operadora internacional que permita poner en marcha el sistema de movilidad. Y a finales de este mismo año, el consorcio de expertos internacionales presentó para los parámetros técnicos. Cómo avanza la obra de movilidad más importante de Quito, el metro. Fue necesario colocarnos indumentaria de seguridad para dirigirnos a una parada bajo tierra. Están las taquillas donde se hace la venta de los tickets para el viaje, pero también vamos a tener máquinas automáticas de expendio de tickets. Gradas eléctricas, señalética, sistema de recaudo son parte de las adecuaciones. Otro es el panorama dentro del tren en el recorrido. Inició en la estación de La Magdalena al sur de la ciudad con destino a San Francisco, casco colonial, con una distancia de 1.6 kilómetros en un tiempo estimado de 4 minutos. Son trenes que cuentan con un sistema de seguridad que evita completamente cualquier posibilidad de choques. Ya en la estación San Francisco se conoció la hoja de ruta que permitirá que el metro brinde su servicio. Esto tras la entrega de los parámetros técnicos que hizo el consorcio de expertos internacionales liderados por Ferrocarriles de Cataluña al alcalde de la capital, Santiago Guarderas. Vamos a iniciar ya
una convocatoria internacional para seleccionar al operador internacional que se encargará de la explotación, operación del metro. Está previsto que en el mes de junio de este año una empresa extranjera sea quien opere el metro, la cual deberá asumir la planificación del servicio, la operación de trenes y estaciones, controles de calidad, entre otros. Debe ser capaz de efectuar con elevados índices de calidad la operación tanto de los trenes como de las estaciones. La empresa Metro de Quito está a la espera de la entrega de los términos de referencia para contar con un operador. Hay un primer interés de varias empresas. A la Deutsche Bahn, que es el operador estatal alemán de ferrocarriles, también hemos tenido diálogo con 2 operadores estatales franceses. Está previsto que el metro inicie su operación comercial a finales de 2022, informó Priscila Cadena. Amigos televidentes, les recordamos que la medida de restricción vehicular de pico y placa rige desde las 6 de la mañana hasta las 9:30 para los vehículos y motos cuyas placas terminan en 9 y 0. Recuerde que en la tarde se retoma a partir de las 16 horas hasta las 21 horas. Y le vamos a contar al retornaje un estudio realizado por médicos israelíes probó preliminarmente que una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 quintuplique el número de anticuerpos. Esto y más al retornar. Venimos.